Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué precioso es alabar al Señor. Precioso sentir la presencia gloriosa del Señor. Esta es una tarde de victoria, de regocijo, de bendición para nosotros. Nos gozamos en el Señor. Quiero hablarles de un tema que lleva por título La batalla entre las dos naturalezas. Es importante que hablemos de esto para que entendamos por qué muchas veces, hermanos, nosotros andamos muy felices, contentos, y por qué otras veces nos encontramos tristes y malhumorados. Pues resulta que todos los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, cuando lo recibimos a Él, comenzamos una nueva vida. Amén. La Biblia así lo dice, así lo enseña. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, no lo busquen ustedes, yo lo leo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura, las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. De manera que cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasan, se quedan atrás, y comenzamos a vivir una nueva vida, una vida amena, una vida victoriosa, una vida diferente, una vida maravillosa, una vida llena de paz y de bendición, una vida que solo Cristo puede dar. Pero resulta que cuando empezamos a vivir esa vida gloriosa del Señor, nosotros empezamos, hermanos, a experimentar ciertas cosas que a veces nos confunden, y por eso es importante que hablemos de la batalla de las dos naturalezas. Primero vamos a conocer de qué estamos hablando, conociendo las dos naturalezas. Bueno, estas dos naturalezas que están dentro de nosotros mismos son incompatibles, hermanos, la una a la otra. Todos los seres humanos tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza buena y tenemos una naturaleza mala dentro de nosotros. Entonces, de acuerdo a qué naturaleza nos domine, así va a ser nuestro comportamiento y nuestra actitud con todos aquellos que nos rodean. Si la naturaleza buena ejerce dominio sobre nosotros, pues nosotros vamos a ser buenas personas, nos vamos a llevar bien con medio mundo, vamos a ser pacientes, tranquilos. Pero si es la naturaleza maligna la que nos domina, entonces, hermanos, vamos a ser una persona, por ejemplo, celosa, malhumorada, muchas veces una persona perversa y hasta obstinada. Imagínense qué interesante. ¿Cómo es posible que una persona puede ser, por un lado, amorosa, tierna, paciente, bondadosa y dócil? ¿Y cómo es posible que la misma persona pueda ser malhumorada, celosa, perversa, obstinada? Bueno, es que dentro de usted y dentro de mí existen dos naturalezas. Y de acuerdo a la que alimentemos más, así nosotros vamos a hacer. Ahora, cuando uno de creyente pasa por esta experiencia, sufrimos altibajos. ¿No se ha fijado que de repente vemos a un hermano que anda encendido en la iglesia? Gloria a Dios, dice, aleluya. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se regocijan? Y aquel fuego, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de repente, hermanos, pareciera que el hermano era un globo, porque como que lo pincharon y de repente, hermano, lo vemos enojado, serio, malhumorado. Y es la misma persona, el mismo ser humano.
esta clase de vida espiritual también es semejante a las olas del mar. ¿Han visto las olas del mar? Las olas del mar, hermanos, van y vienen. ¿No le ha pasado a usted que hay temporadas que usted es lleno del Espíritu Santo? Y hay otras temporadas, hermano, que nada le sale bien. Nada. Y todo le va mal, y usted se siente pésimamente mal. Y es usted mismo. ¿De dónde quedó aquel que glorificaba, que exaltaba, que bendecía a Dios? ¿Dónde quedó? Bueno, está allí, hermano. Está allí. La pregunta que surge es, porque algunas veces, como personas, pensemos en esto. La pregunta es, ¿por qué a veces con la persona que amamos, con la esposa o la mujer con el hombre, cómo es posible que aquella persona a quien amamos tanto, porque amamos a nuestra esposa, las mujeres aman a sus esposos, ¿sí? Y los que andan de novio también, pero ¿cómo es posible que nos decimos palabras tiernas, bonitas? Y, por ejemplo, las señoras nos dicen rey, virrey, mi papucho, de todo, ¿verdad? De todo nos dicen palabras. Y uno se lleva bien con ellas y todo y las quiere, trabaja para ellas, se esfuerza para ellas. También le dice, ¿y cómo es posible que de repente en un momento, algo así como dice el Señor cuando nos va a transformar, cómo es posible que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, aquel hombre que era tan cariñoso, de repente le ocurre algo al Señor que pareciera aquella caricatura? ¿Se acuerdan de hay un hombre que de repente se va haciendo verde y ¿se recuerdan? ¿No se acuerdan de eso? Que se queda, se le rompe toda la ropa y se queda todo. ¿Cómo es posible que después de haber sido un tierno corderito que le decía a la señora, mi amorcito lindo, preciosa, no hay ninguna como tú, de repente como que algo, el increíble Hulk, de repente? Me acordé, miren que me acordé. Ustedes pensaban que no me acordaba. Claro que me acordaba. Es de mi época, hermano, de mis predilectos. Bueno, resulta, hermano, pero que es la misma persona. Somos los mismos. Entonces un día, preciosos, lindos, amorosos, y otro día, entonces cuando la señora cuando nos mira, ¿verdad? Y nos ve cantando, se levantó bien. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando comienza a tirar una cosa, se levantó. Vámonos antes de que... A veces, hermanos, nos encontramos espiritualmente en la cumbre, allá arriba, en las alturas, en el cielo. Y a veces, hermanos, descendemos hasta el Seol. Todos se están llenando y nosotros parecemos no un pedazo de hielo, sino un témpano, hermanos. Nos pasa eso. Nos pasa a todos nosotros. Dos naturalezas del cristiano. Efesios capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, el versículo 22, 23 y 24. Este tema nos va a encantar porque nos vamos a identificar. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Dice el verso 22, 23 y 24 de Efesios. ¿Está conmigo? Dice el versículo 22. Efesios 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos ¿de quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según ¿quién? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces note
lo que el apóstol enseña acá. Habla de las dos naturalezas, de los dos tipos de hombres que nosotros tenemos. Y dice que el viejo hombre nos lo tenemos que despojar. Digamos que yo me voy a despojar de mi saco. Yo haría esto, ¿verdad? Me lo quito. Entonces lo que el apóstol está diciendo acá es que nos despojemos del viejo Felipe, del viejo Esparza, del viejo Uber, del viejo Salvador. El viejo Salvador está viciado. Entonces hay que quitárselo. Y dice que nos vistamos, dice, de el nuevo. Quiero mostrarles no sé si el muchacho tiene allá las imágenes. Hay una imagen que les la van a proyectar allí para que ustedes la vean. Usted puede ver allí en la pantalla a dos boxeadores. Ok, ahí está el hombre nuevo y está el hombre viejo allí. Ahora note que los dos es uno solo, dentro de nosotros. Entonces, dentro de usted, hermanos, hay una gran contienda. Hay una gran lucha dentro de usted. Hay una gran lucha allá dentro de usted. Uno tratando de vencer al otro. El buen Salvador quiere animarlo a hacer cosas buenas, pero el Salvador malo no lo deja al bueno. Y entonces el buen Salvador le dice, vamos a la iglesia. Y el mal Salvador le dice, ¿estás cansado? El buen Salvador dice, quiero ayunar. El otro le devuelve el golpe y le dice, no, ¿cómo es posible? No, mira qué rica la comida. Y hay una contienda dentro de todos nosotros. Hay una lucha. Si usted no entiende eso, hermano, de verdad va a fracasar. Es importante que lo entendamos. Entonces, ahora, esto no quiere decir que nosotros somos dos personas diferentes. No, somos una sola persona, pero con dos naturalezas dentro de nosotros. Se ha fijado que hay niños bien pequeñitos y de repente el niño, hermano, la mamá le está dando de comer y viene el niño y le pega a la mamá en la cara. Y la mamá viene y le da en la mano. ¿De dónde ese niño aprendió a que tiene que dar un golpe? Ya su naturaleza mala la trae ahí dentro ya como una herencia. Cuando nosotros, hermanos, estamos estudiando en el colegio, nos mostraron una imagen también que es bien fuerte de dos animales peleando. Y vea, ahí hay un perro que es negro y el otro que lo pusieron de ese color, pero supuestamente es un perro blanco, ¿ok? Y dentro de nosotros es la figura que se muestra, ¿ok? Es una figura, ¿me explico? Entonces están peleando dentro de nosotros la parte oscura con la parte clara y buena pelea contra usted. Dentro de usted. Uno le dice, yo quiero pecar para que de esta manera, dice, disentir a otros, o sea, dañarlos, molestarlos. Y el otro le contesta, no te voy a dejar porque yo tengo templanza. O sea, cuando usted, hay dos tipos de personas. Hay una persona que reacciona rápido, ¿verdad? Usted no le ha dicho algo y ya está cuadrada. Pero hay otra que es templada. Usted le pide lo que sea y está como si nada, calmada, tranquila. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos seres nosotros alimentamos, hermanos? ¿Quién es el que nos domina? Yo voy a usar siempre a Salvador porque con él tengo confianza. ¿El Salvador malo o el Salvador bueno? Y así todos. ¿Quién lo gobierna a usted? ¿Quién es el que vive más tiempo en usted arriba? ¿El bueno o el malo? Bueno, vea lo que dice Romanos capítulo 7. Y vamos a mostrar otra fotografía de los boxeadores. La segunda en Romanos 7. Romanos capítulo 7. Romanos en el capítulo 7. A ver si usted se identifica, a ver si usted siente que le pasa esto. Romanos 7,
Leemos el verso 14. ¿Está conmigo? Dice, porque sabemos que la ley es que, mas yo soy vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es como, es buena. Entonces, hermano, no sé si se ha fijado, no le ha pasado, a ver, pongan atención a esto. No sé si le ha pasado que usted orando le dice, Señor, yo quiero cambiar. ¿Le ha pasado que usted dice eso? Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo quiero parecerme a ti, a Jesús, ser como Jesús, bueno, manso y humilde. ¿No le ha pasado que termina de hacer la oración y es el día más pésimo para usted? Es cuando más mal se portó. ¿No le ha pasado eso? Que usted se quiere portar bien y siempre hay cosas que le interfieren, que le provocan, que usted dice, no, me rindo. Realmente, no. Y es que dentro de nosotros hay dos naturalezas que luchan entre sí. Entonces usted ve y me mira a mí predicando. Usted ve y ve al hermano tocando, a las hermanas cantando, al hermano tocando el instrumento. Usted nos mira a todos aquí pasando a ministrar, a dar especiales. Y dice usted, wow, cómo Dios usa al pastor, qué bendición. Y usted me mira como algo grande a mí. Pero usted no sabe que dentro de mí hay una naturaleza mala que algún día quizás me va a ganar y me va a llevar a hacer algo indebido. Y es allí donde, como usted no entiende eso, usted dice, y dice, ¿y el pastor? ¿O cómo lo logró hacer? Es que tenemos dos naturalezas y cada uno de nosotros tiene una debilidad. Fíjese que hay algunos que su debilidad, por ejemplo, es contar lo que les cuentan. Lo dije bien bonito. Hay otros hombres que les gustan, por ejemplo, las mujeres. Hay otros hombres, por ejemplo, que dicen malas palabras. Es su debilidad. Hay muchas cosas, el mostrarse de una forma, el mostrarse de otra forma. Entonces, pero cada uno de nosotros, hermanos, nos presentamos bien, ¿sí o no? Nos gusta mostrarnos bien, pero es importante que todos entendamos que todos tenemos una parte oscura y negativa que algún día nos va a ganar. Y usted dice, ay, yo no sabía que el hermano Wilfred, nunca le había visto enojado. Y wow, ahora sí lo vi. Y me quedé preocupada, dice usted, me quedé preocupada. Siempre lo había visto riendo, mira, parecía un angelito, pero no, mira, se le salió jolo. Y entonces a veces nos decepcionamos. Y entonces, hermanos, nos separamos, nos dividimos, porque no entendemos que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Usted y yo tenemos que luchar todos los días con esa naturaleza negativa. Porque la naturaleza negativa lo va a hacer siempre ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que el apóstol dijo acá, cuando yo leí el versículo 15, por ejemplo, dice él en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Dice, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y es que cada vez que usted comienza a santificarse, usted se da cuenta que hay cosas malas. Entonces mirémonos, hermanos, todos como personas imperfectas. Mirémonos como personas que nos equivocamos, pero el que nos miremos así no quiere decir que no vamos a ir luchando para superar. Porque mire, está comprobado que cuando nosotros, hermanos, hacemos algo indebido y no corregimos eso, lo seguimos haciendo en el futuro. Se nos va a presentar la oportunidad. Y por eso necesitamos entender que tenemos dos naturalezas y que esa naturaleza negativa se va a ir de usted, ¿sabe hasta cuándo?
Sí. Y si no, hasta que usted se muera. Ella no va a tener que hacer nada. Entonces, por eso es importante decir todos nosotros, bueno, yo tengo una naturaleza que desagrada a Dios y que me hace hacer cosas que no están bien. Yo le voy a poner cuidado a eso para yo no hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así tiene que ser. Tenemos que ver eso. El versículo 17 ahora, del mismo capítulo 7. Estamos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 17. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque dice, porque el querer hacer bien está en mí, pero no hacer. Imagínense. O sea, yo quiero hacer el bien, pero es que no lo puedo. Y es que es una lucha constante, una lucha, y todos la tenemos. Por eso nos tenemos que ayudar, hermanos. Por eso nos tenemos que ayudar. Tenemos que ser nosotros pacientes. Tenemos que ser, hermanos, tolerantes. ¿No se ha fijado que usted a veces ve un hermano que viene bien contento un día, pero viene otro día y lo mira bien serio? Y a veces, hermanos, nosotros comenzamos a crear en nuestra mente nuestro propio, nuestra propia película. Y comenzamos a decir, no, está así por esto, esto y esto, pero no es cierto. Quizás le duele la cabeza. O quizás no ha podido pagar su carro o su casa y anda preocupado y no tiene deseos de hablar. Y entonces si nosotros no entendemos eso, entonces nos metemos en problemas porque comenzamos a juzgar mal. Entonces es importante entender eso de las dos naturalezas. Y quiero hacer un alto acá porque también me gustaría comentar algo que escuché a un pastor decir. Dice que nosotros a veces nos confundimos. Porque a veces nosotros hacemos cosas malas y como Dios nos sigue usando, nosotros pensamos que todo está bien, que eso es normal. Él puso un ejemplo, hermanos, que a mí al principio me pareció como desagradable, pero luego vi que sí valía la pena la enseñanza que estaba dando. Él decía que cuando él empezaba en su ministerio, dice que él tenía una novia. Y dice que él iba a tocar a la iglesia, porque él era el que tocaba el piano y cantaba, dice este pastor. Dice que cuando iba con la novia en el carro, dice que se le olvidó al hermano, que era hermano, una novia. Y llegó a la iglesia y así, después de haber hecho lo que hizo, subió al altar. Y dice que hubo una administración bonita. Y dice, allí es donde uno se confunde. Porque uno piensa que como Dios se movió, Dios está probando lo que uno malo hace. Y no es cierto. ¿Entiendo? Entonces, todos nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos todos. Porque no importa que no prediques, pero cualquier cosa que nos ayudes a hacer en la puerta, si lo haces mal, si andas mal, no tenemos bendición. Porque tus manos están contaminadas. Entonces, es importante nosotros entender que tenemos nosotros que limpiarnos delante de Dios. Y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, con esa naturaleza que siempre va a estar allí con nosotros, estorbándonos. Ganándole la batalla a la carne. ¿Cómo se la ganamos? Mire, Gálatas capítulo 5. ¿Qué me gusta esta enseñanza, hermanos, a mí? Porque fíjese que nosotros podemos, hermanos, entendernos. Que no somos perfectos, que nos equivocamos y que necesitamos cambiar. Dice Gálatas capítulo 5. ¿Tiene el versículo 16? Ganándole la batalla a la carne. Les voy a mostrar la última figura. Allí. Gálatas 5, el versículo 16. Ok. Dice el versículo 16. ¿Está conmigo? Amén. Digo pues, ¿andad en qué? En el espíritu, ¿están leyendo conmigo? Y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras, dice, de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidias, ay, me cansé, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de los cuales os amonesto, que cualquiera que ha hecho antes, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, palabra de Dios esta. Note la lista grande. Entonces, dentro de nosotros hay algo que se llama carne. Y esa carne nos pide todo lo que ya leí acá. Esa carne, yo les digo algo. ¿Usted cree que cuando usted discute, pelea, eso es agradable a Dios? Según lo que nosotros leímos acá, esto que está acá es, hermano, bajo el viejo hombre, bajo lo negativo de nosotros. Todo lo que mencioné, lo único que hace es destruirnos a nosotros y destruir nuestra familia. Entonces, hay cosas tan allí que nosotros no las miramos, pero por ejemplo, mire, idolatría. Usted podrá decir ahí sentadito, idolatría. Yo no hago eso. Yo no adoro un santo, dirá usted. Eso es para los de la gente de la iglesia tradicional. Pero ¿sabía que usted puede idolatrar a sus hijos? ¿O sabía que usted puede idolatrar a su esposo? ¿O a su esposa? ¿O su trabajo? ¿O su familia? Ninguna familia como la mía. Porque nosotros los Pérez no hay como nosotros. Y entonces se convierte en eso como en un ídolo. Ninguno como nosotros. Somos como clase, no. Es eso, hermanos, es alimentar el ego, el egoísmo, la parte negativa de nosotros. Hay otra cosa acá que también, por ejemplo, enemistades, hermanos. O vayamos al otro, los pleitos. Cada vez que peleamos estamos alimentando la parte negativa de nosotros. Y se deteriora la familia, el hogar, se deteriora. Los celos, hermanos. Fíjense que hay gente que es bien celosa. Y resulta, hermanos, que el hermano es bien, lo voy a poner de este lado para que les dé algo de gracia. Hermana, usted es la única que puso los ojitos en él. A nadie más. A nadie más le gusta a él. Y hay gente que celosa. A nuestra edad, hermanos. ¿Puede creer usted eso? Contiendas. Hay gente que es bien contenciosa. Contenciosa. Hermano, es increíble, pero todas estas cosas son fruto, producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Y somos una iglesia, tenemos años en el evangelio, estas cosas no tienen que estar en nosotros. Nosotros tenemos que superarlas. ¿Cómo nosotros las superamos? El apóstol Pablo nos muestra allí al lado, siguiendo, dice el versículo siguiente. Voy a leer el versículo 23, creo que es. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, eso ya lo leí. Ahora el 22. El 22 dice, mas el fruto del Espíritu es el ¿qué? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Entonces, por un lado, escuchen, hermanos, tenemos dos naturalezas. Una que nos orienta a pelear, a discutir, a hacer cosas malas. Y por otro lado, tenemos otra naturaleza que nos ayuda, que nos quiere que hagamos el bien. Esta es la que siempre tiene que ganar. Esta es la que siempre tiene que vencer. Por eso Pablo dice, despójense de la pasada manera de vivir. Ya no vivan, dice Pablo, como vivían antes. Vivan ahora en la vida nueva que Cristo les da. Y la vida que Cristo nos da, hermanos, es una vida, hermanos, victoriosa. Es una vida llena de paz,
llena de tranquilidad. Yo he visitado los hogares de ustedes, hermanos, y a mí me agrada sentir la paz de Dios cuando llego allí. Y digo, gloria a Dios, Señor, gracias porque tú estás en este hogar. No se siente como algo negativo, sino que se siente aquello bonito de que dos hijos de Dios viven allí. Y es porque el Señor, hermanos, está allí obrando. Entonces sigamos fomentando eso, hermanos. Y como dije, este tema es para que nosotros entendamos las naturalezas que hay en nosotros. Entonces cuando usted se levante y se levante como Hall, usted diga, un momentito, Salvador, tranquilito, ¿verdad? O un momentito, Wilfredo, tranquilito, cálmate, vas a dañar la situación. ¿Podría hacerlo usted? Cuando usted se levante y se comienza usted que todo ya, usted siente que como que va a explotar, diga, cálmate, respira tranquilo, que la paz y la bendición de Dios sea contigo. Eso nos va a ayudar, hermanos, a vivir en paz, en armonía y en tranquilidad. Gálatas 5, verso 24, hermanos. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado las carnes con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La Biblia nos aconseja, mis amados, que andemos en el Espíritu. Que nosotros, hermanos, nos enfoquemos en eso. ¿Sabían ustedes que nosotros caminamos en una línea bien delgadita? Vamos en una línea bien delgadita. Y fíjese que somos como más atraídos al lado negativo de las cosas. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que hacer las cosas buenas nos cuesta? ¿Se han fijado que nos cuesta? Mire, si nosotros decimos, a todos, si nosotros decimos, vamos a hacer un ayuno empezando a las 5 de la mañana, hermanos, son poquitos los que levantan la mano. Pero si nosotros decimos, hermano, vamos a ir a la playa a las 5, a las 3 los tenemos ahí todos listos. Somos así, hermanos. Pero ¿sabe qué es eso? Nuestra naturaleza. Entonces, hermanos, luchemos contra eso, pidámosle a Dios. El Señor, hermanos, Él nos puede ayudar. Y ya nos dijo que tenemos una nueva vida en Cristo y que nos debemos de despojar. El viejo hombre tiene que ser quitado, despojado, y tenemos que andar bajo el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Entonces, usted y yo entendamos que nuestra esposa se equivoca, que es un ser humano, que ella tiene sus luchas internas. Y usted también, hermana, su esposo, tiene sus luchas. Entiéndalo. Entonces, cuando nosotros nos entendemos, cuando nosotros sabemos eso, entonces nos ayudamos y entonces, hermanos, vamos creciendo para gloria de Dios. En la iglesia también, cuando nosotros entendemos que todos nos equivocamos y que todos cometemos errores y que todos, hermanos, a veces hay cosas que nos están pasando y que las ignoramos. Porque nos vemos un ratito, a veces en el culto. Usted entra y ya empezó el culto y nosotros comenzamos a cantar. Pero nosotros no sabemos qué es lo que le está pasando a usted. No sabemos qué problema tiene en su hogar. No sabemos qué problema tiene en su trabajo. Y probablemente venga triste, probablemente venga angustiada, probablemente venga desesperado. Probablemente usted, hermana, quizás ni quería venir, pero dijo, no, yo voy a recibir del Señor. Y entonces es necesario que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Caminamos en una línea bien angosta. Seamos cuidadosos porque hacer lo malo es bien fácil. Hacer lo malo es bien fácil. Entonces, observación constante en nuestra vida. Observemos nuestra vida, nuestras actitudes. ¿No les ha pasado que ustedes prometen y dicen, a partir de ahora, por decir, a partir de ahora yo me comprometo a ir los jueves a la iglesia, por decir algo? ¿Y qué pasa? Que viene 2 jueves, pero al tercer jueves ya no vino. Y no volvió a venir nunca más. Y de ahí pasó un año y se dice, no, ahora sí, dice usted. A partir de, y usted comienza. Y siempre hay algo que lo detiene y que lo detiene. Hermanos míos, caminamos en una línea bien delgada. Huyamos de todo aquello que nos
que nos inhabilite para nosotros servirle al Señor. Huyamos, hermanos, de la inmundicia, del pecado. Huyamos de todas esas cosas y dediquémonos, hermanos, nosotros a servirle al Señor. La pregunta es, ¿cuál de las dos naturalezas vamos a alimentar? ¿Cuál de las dos naturalezas alimenta a usted? ¿La oscura? Usted comienza a pensar y decir, oh, es que hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá y aquí. Comienza usted a deambular o dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿O entiende? Alimentemos la parte buena, hermanos, para que nosotros podamos ser felices. Porque ¿sabían cuántas vidas vamos a tener nosotros en esta tierra? ¿Saben cuántas? Una vida. Y hay gente que toda su vida la pasa amargada. Nunca se ubica. Es bueno, hermanos, que nos relajemos y que alimentemos la parte buena para que vivamos bien y ayudemos a los demás a salir adelante, porque a eso nos llamó el Señor. Alimentemos la naturaleza buena, porque si no, hermanos, muchas veces perdemos nuestra esencia. Termino con esto. La Biblia narra la historia de Satanás. Termino con esto. ¿Sabían ustedes que Satanás no era malo al principio? ¿Saben, verdad que sí? Tenía un lugar de privilegio allá en el cielo, pero se convirtió en todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque perdió su esencia. Porque se dejó guiar por las cosas malas. Y allí fue donde él se inhabilitó. Después de tener una posición grande delante de Dios, su destino final es el lago de fuego. Entonces nosotros, hermanos, debemos de agarrarnos del Señor. Y debemos decirle, Señor, ayúdame a vencer esta naturaleza negativa. Y yo, Señor, yo creo que lo puedo lograr en ti, porque tú me vas a dar la fuerza para poder salir adelante. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos ayuda del cielo y está disponible para todos nosotros. Si usted es muy bravo, muy molesto, que cualquier cosa le irrita, entrégueselo al Señor, que Dios lo puede cambiar, que Dios lo puede bendecir. Cualquier cosa que usted tenga de debilidad, entréguesela al Señor, que el Señor lo va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos dos naturalezas, gloria a Dios. Tenemos dos naturalezas, pero nosotros tenemos al Señor y Él nos puede ayudar a ser mejores cada día más.